Pues este es el vídeo que ha sacado ya el Partido Popular para desmentir lo que ellos consideran que es una mentira, una fake news que ahora se está utilizando electoralmente para dar miedo a los pensionistas. Juan Rayo. Sí, no, totalmente. Es decir, está claro que Daniel no dijo lo que se le imputa que dijo y lo que estamos viendo es un aprovechamiento electoral de las pensiones como arma arrojadiza entre partidos políticos, porque hay 9,5 millones de votos en juego entre los pensionistas y por tanto todo el mundo intenta apropiarse de esos votos. Ahora bien, a mí sí me gustaría que los partidos políticos todos nos dijeran la verdad y entraran de fondo en el debate de las pensiones, porque es verdad que Dani no dijo que las pensiones se van a recortar un 40%, pero aquí nadie habla de cómo se van a poder financiar las pensiones a largo plazo sin experimentar recortes. Pedro Sánchez dice que quiere cargarse la reforma del año 2013 aprobada por Rajoy, que es una reforma que evidentemente va a congelar las pensiones y que en términos relativos las va a recortar, pero ¿cómo financia esa derogación de la reforma de las pensiones? Pues ni siquiera Daniel Lacalle en ese sentido ha sido claro, porque ayer, en fin, no quedó muy claro si quiere desligar del IPC el alza de las pensiones, y a eso se agarra hoy el periódico, que ayer se hacía eco de la noticia de Lacalle, decía que se había enredado el Partido Popular con las pensiones, y hoy, insisto, da este titular: el PP desligaría del IPC el alza de las pensiones, pero tampoco fue contundente Lacalle al respecto. Celia, te lo pregunto tú, que has sido presidenta del Pacto de Toledo, de la Comisión del Pacto de Toledo. ¿Qué te parece esa utilización? Lo que está pasando ahora mismo es la consecuencia de que no se firmara el pacto. Y no se firmó el pacto porque Podemos dijo que no se estaba dispuesto a firmar el pacto, a pesar de que durante 3 años, después de 65 comparecencias, la comisión que más se ha reunido durante más horas para trabajar sobre ello, con el esfuerzo que hicieron todos los partidos, el PSOE, el PP, Ciudadanos, el PDK, el PNV, el Compromís, para conseguir un consenso entre todos. Y de pronto aparece la señora representante de Podemos, que viene de Galicia, la señora Susana, y dice que no, que ellos van a hacer una enmienda a la totalidad el día que vamos ya a pasar a la siguiente fase. Ese es el problema de fondo que habíamos evitado en el 94, que las pensiones se convirtieran en un debate de las precampañas, porque son muy sensibles. Y todo eso que se está diciendo es radicalmente falso, porque el Partido Popular, en esa comisión, había pactado el IPC que ya se había aplicado en los presupuestos del 18. Por lo tanto, hasta la señora ministra Báñez había aceptado que había que ir al IPC, puesto que había un incremento económico. No es realmente totalmente cierto que la reforma del 13 bajara las pensiones, porque decía que cuando hubiera una situación positiva se podría incrementar el IPC más el 0,50. Por lo tanto, vamos a ver, el problema de la seguridad social es mucho más profundo. Sí, y entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es enfrentarse a él con auténtica realidad. Lo que no puede ser es el concepto de qué son las pensiones. Las pensiones es mochila de los trabajadores, porque son salarios diferidos. Depende de cómo lo quieras interpretar, pero yo lo interpreto así. Y de esa forma tienes que ver que las pensiones, las cotizaciones de los trabajadores han pagado. La sanidad, los hospitales son propiedad de la Seguridad Social, los centros de salud, porque se ha pagado con las cuotas de los trabajadores. Y eso hay que normalizarlo. No puede ser que venga un ministro, el que sea, de mi partido o del que sea, y diga: a partir de ahora las mujeres van a tener un 15% más de pensión porque han tenido una vida activa. ¿Cómo se normaliza eso? Entiendo que con pues un que las político, cosas que no tienen que ver con las cotizaciones se paguen con impuestos. Lo que no puede ser es que la seguridad social se convierta en una hucha que sirve para todo. Ya. Sí, ese es el problema de fondo. No, perdona, yo sé que los economistas tenéis el concepto contable, la contabilidad nacional, todo está muy bien, pero al final tienes que ir al día a día, y el día a día es que el día a día es que no hay mochila. No. El día a día es que la mochila se la fundieron en el pasado y no hay mochila. Perdona, la mochila se crea para eso. Pero para momentos que estaba allí. La mochila se crea para que en momentos de crisis se pueda usar. Lo que no puede ser es que las pensiones no contributivas durante un montón de años se ha pasado con las cotizaciones. ¿Tú sabes cuánto le debe la Hacienda Pública a la Seguridad Social? ¿Cuánto le debe? 70.000 millones de euros, diablos coronados, que los paguen. Y a partir de ahí se acabó la crisis de las pensiones. La cuestión es cómo se paga. Ahora, lo que es muy cómodo es bajo impuestos, subo impuestos y la seguridad social que se apañe como pueda. Perdóname. Primero, el problema es que no hay mochila. Si hubiera mochila, no tendríamos este problema. Pero perdona, sé que la mochila nace para lo que nace. Sí, pero que no hay mochila. Es decir, el fondo de reserva de las pensiones no es que yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del y no hay unas cuentas de ahorro individualizadas por parte de los trabajadores de las que puedan echar mano para pagar o cobrar sus pensiones. Es decir, estamos en un sistema de reparto y si
si no hay trabajadores que cotizan lo suficiente en ese momento para pagar las pensiones, no hay pensiones que se puedan pagar. Comentas la posibilidad de establecer un impuesto para que algunos asuntos... No, yo no hablo de impuestos. Eso lo estás diciendo tú. Has dicho que las prestaciones que no son propiamente de la Seguridad Social hay que pagarlas con impuestos. Claro. ¿Cómo se pagan, entonces? Es un problema del ministro de Hacienda. Bueno, vale, pero, no del ministro de Trabajo. Pero con impuestos. No, claro. Con impuestos que no existen hoy. O gastando las cosas en unas cosas en vez de en otras. Con impuestos que no existen hoy. O pagando eligiendo bueno, pues ¿qué gastos recortamos? Es decir, a mí lo que me falta es que los políticos entren en ese debate. Decir, no, vamos a mover las fichas de aquí a aquí, ya, pero aquí hay un agujero y si lo movemos aquí hay otro agujero. Si no han llegado a un acuerdo antes de la campaña electoral, ¿cómo van ahora a resolverlo? Si lo están utilizando de la manera más torticera posible. Hay un motivo muy simple por el que no se ha llegado a un acuerdo, más allá de que Podemos, evidentemente, lo ha querido utilizar electoralistamente, porque se basa en eso el propio partido. Y es que el acuerdo, para que sea un acuerdo definitivo, de verdad, a largo plazo y que garantice la sostenibilidad, implica recortes. ¿Cómo van a llegar a una campaña electoral aplicando recortes? ¿Quién reconoce eso? Si lo ha hecho Octavio Granado, el número 2 de trabajo, y le han tirado de las orejas. O falsean la situación de la Seguridad Social con una reforma de 2 años, lo que dijo ahora el secretario de Estado de Seguridad Social. El modelo de Seguridad Social nos sirve para 10 años. Bueno, qué planificación a largo plazo, ¿no? Claro. Dentro de 10 años ya veremos. Bueno, aplican recortes serios a las pensiones, pero entonces... ¿No? Oye, dejadme que sigamos, porque no me quiero tampoco comparecencias de economistas, ¿sí? Cada uno diciendo lo que pensaba. Mira, no se trata de recortar las pensiones. El modelo europeo, en Francia, en Italia, en Alemania, en Suiza, los empresarios tienen, los trabajadores tienen un segundo nivel, que es el de la empresa, que en España no se ha desarrollado. Es la mochila telefónica. No, efectivamente, pero es que aquí habría, una de las propuestas, tú no conoces las conclusiones del Pacto de Toledo, una de las que decíamos era que sería obligatorio en las empresas de más de X trabajadores tener que ir a la segundo nivel para garantizar... Bueno, Celia, si no lo habéis resuelto vosotros en el Pacto de Toledo, no lo vamos a resolver ahora en esta tertulia. Oye, entonces vayamos... ¿Quién lo paga eso? Entonces lo perfecto es que cada uno se lo apañe como pueda, ¿no? Bueno, oye, los que menos tienen... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.